Hola, mi nombre es Lemuel de la Rosa Prasino, estudiante de la Universidad Politécnica de Puebla, de la carrera Sistemas Automotrices. De este tema que voy a hablar es de cómo funciona el automóvil con los sensores y actuadores. Pero para empezar, vamos a saber qué es un sensor, qué tipos de sensores hay, qué es un actuador y qué tipo de actuadores hay. Para así ver cómo es que estos dispositivos funcionan en el automóvil. Bueno, para empezar, ¿qué es un sensor? Bueno, un sensor es un dispositivo que se encarga de detectar magnitudes físicas o químicas denominadas variables de instrumentación, las cuales pueden ser transformadas en señales eléctricas. Algunas de estas variables pueden ser temperatura, presión, humedad, movimiento, entre otras. Eh, Resumido, pues el sensor detecta magnitudes y de estas las transforma en señales. Y así. Bueno, sensor de presión de aire, de admisión de aire, o sensor MAP. Bueno, proporciona una señal que es proporcional a la presión existente en la tubería de admisión respecto a la presión atmosférica, midiendo la presión absoluta existente en el colector de admisión. Bueno, sensor de posición de mariposa, o TPS. Está ubicado sobre la mariposa y en algunos casos del sistema monopunto se encuentra en el cuerpo de la mariposa, que es la unidad central de inyección. Su función radica en registrar la posición de la mariposa. Reemplaza el venturi del carburador enviando la información hacia la unidad de control, o sea, a la EQ. Sensor de oxígeno o sonda LAMPA. Este sensor mide el oxígeno de los gases de combustión con respecto al oxígeno atmosférico. Gracias a este, la unidad de control puede regular con mayor presión la cantidad de aire y combustión hasta llegar a la relación 14:7:1. De esta forma, contribuye a la mezcla que sea homogénea. Se genera una combustión completa y reduzca los gases contaminantes. Sensor Hall de distribuidor. Este sensor es el encargado de proveer información acerca de las revoluciones del motor y posición de los pistones, sincronizando así la chispa producida eh, por las bujías. Sensor de detonación o KIES. Bueno, el sensor de detonación está ubicado en el bloque del motor. Se trata de un generador de voltaje que tiene como objetivo recibir y controlar las vibraciones anormales producidas por el pistoneo o cascabeleo, transformando estas oscilaciones en una tensión de corriente que aumenta de forma progresiva con la detonación. Bueno, sensor de temperatura del motor. Bueno, su objetivo más que nada es conocer la temperatura del motor. Lo hace a partir de la temperatura del líquido refrigerante, enviando una señal a la EQ para que regule la mezcla y el tiempo de encendido del combustible. Sensor de temperatura del aire, o IAT. Como, como podemos saber, su nombre lo dice, pues mide la temperatura del aire. Bueno, con esta señal, la EQ puede ajustar la mezcla con mayor presión. Si bien este sensor no tiene incidencia en la realización de la mezcla, su mal funcionamiento acarreará fallas en el motor. Bueno, sensor de flujo de aire o sensor MAF. Este está ubicado entre el filtro de aire y la mariposa. Su función de este sensor radica en medir la corriente del aire aspirado que ingresa en el motor. Su funcionamiento se basa en una resistencia conocida como hilo caliente, la cual recibe un voltaje constante, llegando así a una temperatura aproximadamente de 200 grados Celsius, con el motor en funcionamiento. Bueno, mide la información de este sensor y los factores como la humedad del aire se puede determinar determinar la cantidad de aire. Bueno, vamos a pasar lo que son los actuadores. ¿Qué es un actuador? Bueno,
Un actuador es un mecanismo electromecánico cuya función es proporcionar un movimiento o actuar sobre un elemento mecánico. El movimiento o la fuerza generada por el actuador puede ser presión neumática, presión hidráulica y también fuerza eléctrica motriz. Dependiendo de su fuente, se puede denominar de esta misma forma: neumático, hidráulico o eléctrico. Pasaremos a lo que es relé de la bomba de combustible. Bueno, este relé de la bomba de combustible envía una señal al interruptor de encendido, que a su vez envía una señal a la bomba de combustible para que se encienda. Bomba de combustible. Bueno, es un dispositivo que le entrega el fluido o combustible, dándole así una energía necesaria para desplazarse a través del carburador o inyector para luego entrar a la válvula de admisión, donde posteriormente pasará al cilindro. Inyectores de gasolina. Bueno, los inyectores de gasolina son encargados de pulverizar la gasolina procedente de la línea de presión dentro del conducto de admisión. Es una electroválvula capaz de abrirse y cerrarse por varias veces, más que nada, sin escape de un combustible, y también reacciona muy rápidamente al pulso eléctrico que la acciona. La válvula del canister. Bueno, la válvula del canister forma parte del sistema de control de emisiones. Los vapores de gasolina del tanque que se almacenan en el filtro de absorción de carbono son transportados al motor a través de la válvula del solenoide. Módulo de encendido. Bueno, este módulo de encendido cumple con la función de activar y desactivar el flujo de corriente en el bobinado primario, con base en la señal de tiempo de encendido proveniente de la ECU. Motor paso a paso. Bueno, este dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares es capaz de avanzar una serie de grados, dependiendo de sus entradas de control. En un motor de inyección controla la entrada de aire en mínima. Válvula IAC. Bueno, el sensor IAC o válvula IAC, pues este juega un papel muy fundamental en la regulación de revoluciones del motor en el ralentí, al administrar y regular el ingreso de aire hacia las cámaras de combustión. Bueno, pasaremos a un ejemplo. Bueno, como podemos saber, los sensores y actuadores juegan un papel fundamental en el automóvil. Lo que hace un sensor es detecta magnitudes, y de esas magnitudes las transforma en señal y las envía a la ECU. La ECU las transforma y se las envía a los actuadores. Un ejemplo muy básico, ahorita se los platico. Un ejemplo sería el sensor de cigüeñal, mide la magnitud y la transforma en señal. ¿Cómo? Pues el sensor de cigüeñal y el sensor de árbol de leva nos va a influir mucho en la chispa del motor. Si no tenemos chispa en un vehículo, aparte de la bobina, puede ser un sensor de cigüeñal o un sensor de árbol de levas. El sensor de cigüeñal va a medir lo que es la chispa y se lo va a enviar a la computadora. Y la computadora va a captar que va a tener chispa, que tiene chispa al motor, y se la va a enviar la señal a la bobina. Y la bobina se transforma pues en un actuador. Ese sería un ejemplo muy sencillo de cómo funcionan los sensores y los actuadores en un automóvil, pues de una forma muy sencilla. Pues gracias a esto todo puede dar un buen funcionamiento al automóvil. Pues como ya repetí,
como los sensores, actuadores tienen un papel muy fundamental en el auto. Pues como pueden saber, el sensor eh, mide la magnitud y de ahí pues, la transforma en una señal, se le envía la ECU pues, la transforma y se la envía al actuador, como le dije en el ejemplo. Y pues eso sería todo de cómo es de funcionamiento de, de un automóvil con los sensores y actuadores. Es muy fundamental que, bueno, checar los sensores, los actuadores. Pues hay varias herramientas de medición. Y pues eso sería todo. Gracias y excelente día o noche. Si es, bueno, depende cómo me estén viendo. Gracias. Hasta luego.